Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Les saludo con todo el amor de Cristo, su servidor Eric Martínez. Hoy no es miércoles, hoy es viernes, pero también es un buen día para hacer el recorrido por la palabra de Dios y compartir todos los tesoros que están escondidos aquí. La propia palabra es Dios hablando, solo que hoy soy un instrumento de su voz. Y el tema va a estar súper interesante. Vamos a hablar de lo que cuesta seguir a Cristo, no sin antes adorar a Dios. Quiero compartir con ustedes, hace un par de días recordé un cántico, es decir, mi versión del Padre Nuestro, eh, y suena así como una melodía casi maternal, pero es mi versión del Padre Nuestro, con que adoré muchísimo tiempo a Dios cantándola, practicándola hasta medio perfeccionarla. Pues saben que no soy músico. Más o menos es así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Porque tuya es la gloria, la honra y el poder. Amén. Es mi versión, no sé. ¿Saben? Una de las virtudes de hacer cánticos nuevos, de adorar a Dios con tus propias palabras o con tu propia música, o como ahora, pues una letra conocida escrita en la Biblia, pero cuando la cantamos hay una identidad que cuando llega al cielo inmediatamente Dios detecta. Ese es Eric, los ángeles dicen, ese es Eric, conozco esa letra, conozco ese ritmo, conozco el tono de su voz, ese es Eric. Con la adoración tú eres conocido en los cielos. Y si es una adoración auténtica, propia, nacida del corazón, cuánto más te van a conocer. Y créeme que necesitas ser conocido en los cielos. Es una ventaja extraordinaria. Adorar a Dios te hace visible a los ojos del Padre y de aquel que vino a rescatarte, a Jesucristo. Bien, y demuestra que el Espíritu Santo se mueve en ti. ¿Cuál es el tema de hoy? Lo que cuesta seguir a Jesús. ¿Saben que en este mundo pasa lo siguiente? A veces nos piden celebrar contratos donde hay letras como chiquiticas, ¿no? Las letras pequeñitas. ¿Han escuchado acerca de eso? Donde las obligaciones y las cosas más complicadas, intricadas del contrato están en esas letras chiquitas, pero lo hacen de tal forma tan chiquita para que tú no la leas. Pero después te digan, no, eso estaba ahí. Pero así que usted no tiene excusa. A veces también te hacen ofertas como, venga, por tan solo $350 tú puedes viajar al país tal. Y cuando vas a la promotora turística, a la agencia de viaje, a requerir esa oferta, entonces, no, bueno, la verdad es que además de los 350 es una cuota inicial, usted tiene que seguir pagando no sé cuántas cuotas más. Y bueno, esto es sin alojamiento, tienes que hacer como unas 10 escalas para llegar a tu destino. En fin, hay una parte oculta que no te dicen. Mucha gente te habla así, te ofrece cosas, pero no te dicen el lado, digamos, que tiene ciertas dificultades, oposiciones, para que tú estés preparado, te engañan.
Solamente te das cuenta cuando ya tienes el agua aquí en el cuello. Pero nuestro Señor Jesucristo dista mucho de esta forma de ver las cosas en el mundo y de relacionarnos en esos niveles de oscuridad y de ocultar, de estafar, de mentir. Y Él nos dice muy claramente, como lo vamos a ver, lo que significa alguna carga que vas a llevar por seguirme a mí. No todo es color de rosas. Y no es que tengas que pagar un precio, porque la salvación es gratuita, es un don, es un regalo de Dios, es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. No tienes que pagar por eso. Pero una vez que obtienes el regalo, lo aceptas, tú eres insertado en la familia de Dios, en el reino de Jesucristo. Un reino que te sacó del otro reino de las tinieblas. Y cuando los que antes te esclavizaban, aunque tú no te dieras cuenta, ven que tú te fuiste del lado contrario, del lado de Dios, del lado del bien, de la justicia, entonces ellos van a presentar oposición. Y esta oposición la van a presentar algunas veces, como lo vamos a ver, a través de los seres más cercanos a ti, que ejercen una gran influencia en tu vida. Y Jesús te dice, si tú vienes conmigo, si tú vienes en pos de mí, tienes que ser capaz de defenderme, de sostener esta decisión que has tomado, aún frente a tus seres queridos, y también tener que luchar contra cosas que son tesoros tuyos, que están arraigados como tus posiciones materiales o inclusive fortalezas mentales que el mundo, que es el mundo dentro de ti. Es decir, a veces decimos, no, la gente del mundo o el mundo, refiriéndose a un sistema externo a nosotros de pensamientos, de formas de conducta y de apetencias que se oponen a Dios. Pero la verdad es que el mayor mundo está aquí, metido en nuestra cabecita, que son todos estos patrones de pensamiento que hemos adquirido desde nuestra niñez con nuestros padres, en el entorno familiar, en el entorno de los amigos, en el colegio, en la escuela, en los medios de comunicación, en el trabajo, en fin, todo un esquema, un bombardeo de convicciones de vida que luego cuando tú vienes a Cristo te das cuenta que no eran ciertas o no eran las convenientes para tu vida. Y entonces te dice Dios, contra eso también tienes que estar dispuesto a renunciar si me sigues. Y vamos a ver la palabra. Entonces, el fundamento de esto es que Cristo no te miente. Te dice de antemano lo que te espera, porque te va a ocurrir, aunque no, esto no es una tragedia. Esto va a ser un campo de entrenamiento para empezar a formar tu carácter. Y luego que venzas esta etapa, también durante ella puedes tener paz, pero luego vas a disfrutar, a percibir de una mayor paz porque habrás vencido obstáculos que te hacen posicionar en condiciones de avanzar con mayor sabiduría, con mayor destreza para vencer nuevos obstáculos. Vamos a ver la escritura, capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer de corrido desde el 25 hasta el 33 y luego, como ya saben, empezamos a eh, desgranar cada uno de estos versos conforme el Espíritu quiera decirles a ustedes. Grandes multitudes iban con él y volviéndose, con él es Jesucristo, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Clarito nos lo está diciendo, ¿no? No te está escondiendo nada. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey,
no se sienta primero y considera si puede hacer frente contra 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fin de la cita. No, dos más. El 34, buena es la sal, porque esto forma parte del mismo entendimiento, aunque aquí aparece un subtítulo que parece separarlo, pero no, forma parte de la misma enseñanza. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora sí, fin de la cita. Jesús veía que detrás de él venían siguiendo grandes multitudes, pero como en otras porciones, Jesús sabía quién creía en él y sabía que ellos pensaban que seguirle a él era muy fácil y él, en su transparencia y en su claridad, se las canta clarito. Miren, seguirme a mí implica ciertos costos. ¿Están dispuestos ustedes a pagar ese precio? Una vez que vengan a mí, yo los recibo, pero después que los reciba y estén conmigo, hay cosas que van a venir en su vida. ¿Están dispuestos a padecer, a renunciar, a sufrir esto? Porque siempre Dios hace como un cuello de botella. Comienzan, muchos son los llamados, pero luego se hace la parte más angosta, pocos los escogidos, los valientes, los que están dispuestos a pagar el precio. No por la salvación, como ya se los dije, es gratuita, es por medio de la fe en Cristo Jesús, es un don de Dios. Es todo lo que viene después que tú entras en este regalo. Entonces, Él empieza a hacer este filtrado para escoger a lo que Él siempre quiere trabajar. A Él no le interesa muchedumbre, que al final muchos de ellos no sirvan. Él no quiere obreros inútiles, quiere obreros útiles. Y los obreros útiles son los escogidos, aquellos que pasan las pruebas y están dispuestos a darlo todo por Él y por el prójimo y por los hermanos. Así que Él, para hacer este filtrado, les pone y les advierte, les dice lo que les espera. Vamos a ver si ustedes son capaces de ser verdaderamente mis discípulos. Y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjese que Jesús utiliza a personas que generalmente son muy cercanas a nuestras vidas, muy importantes. Ya ustedes habrán escuchado refranes de este mundo, porque no es conforme a la verdad. El amor más grande es el amor, dice un hijo, de madre. Y la madre dice algo parecido de su hijo. No hay amor más grande que el amor de una madre por su hijo. Y aunque esto tiene un fondo de verdad, no es conforme a la palabra de Dios. Porque el amor más grande que debe reinar, como te lo está pidiendo Cristo, es el amor por Él, es el amor por el Padre, primeramente. Que no es otra cosa, además, Él está ratificando de esta forma el que tú seas consciente de que tienes que cumplir el primer gran mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Al Señor tu Dios uno solo es. Y a Él lo amarás con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Dios te dice de esta manera, ¿estás dispuesto a amarme así, primero a mí, que a estos seres más queridos? ¿Estás dispuesto a aborrecerlos a ellos para demostrar tu amor por mí? Y en este punto debo aclarar a las personas. La expresión que utiliza Reina Valera de aborrecer al padre, a la madre, hermano, hermana, hijos, hijas y aún su propia vida, este aborrecimiento no se trata de un desprecio, no se trata de un alejamiento, no se trata de una rebeldía frente a ellos, de una oposición y una guerra permanente. No. Es lo que te dice, estás dispuesto a seguir de pie, a pararte firme en tus convicciones, a no ceder con tal de honrarme, glorificarme, obedecerme, ponerme a mí en primer lugar frente a cualquier otra cosa.
Y te voy a pedir, ¿eres capaz de hacer eso? Por supuesto, no te digo que lo hagas con violencia, no te digo que lo hagas con rebeldía, sino con amor, con mansedumbre. Que en un diálogo en donde yo te voy a dotar de sabiduría, sepas mantenerte sin caerte, aunque tu padre te pida cosas que tú sabes muy bien que no son conformes a mi voluntad, te dice Cristo. Aunque tu hijo con lloros, con toda su ternura, te pida hacer cosas que no convienen, o tu hermano, o tu hermana, o tu mamá. Lo siento, mamá, no me pidas eso, no puedo hacerlo. Me comprometí con Dios a no hacer eso. No me pidas. Más bien, déjame ayudarte de esta manera como le gustaría a Dios. Te invito a que no insistas en eso. Hay maneras de mantenernos estoicos en nuestras convicciones de fe, en nuestra fidelidad a Dios, sin necesidad de pelear con ellos. Yo les confieso que cuando yo vine a Cristo, por cierto, esta palabra, quiero decirles, es, digamos, idónea para las personas que van a venir a Cristo por primera vez, a las personas que están recién convertidas a Cristo y están teniendo enfrentamientos con sus familiares que no son cristianos, o con familiares que ya tienen años en Cristo, pero sus convicciones y sus doctrinas son, digamos, eh, muy religiosas, muy conservadoras, erráticas conforme a la palabra. Y tú debes saber contender por la fe. Yo, como les quería decir, cuando soy el primero en mi familia que le llevó la luz de Cristo a mi hogar, me pasó como Abraham, tuve que retirarme de mi hogar, de mi seno materno, de mi familia amada, y venirme a vivir solo aquí a San Fernando de Apure. Aquí conocí a mi Señor Jesucristo, constituí mi familia. Luego de conocer a Cristo me devolví a casa, no a vivir, sino cuando iba de visita y cuando visitaba, parecía un abogado recién graduado hablando de Cristo y aquella gente se me obstinaba y se ponía bravo. Porque ustedes saben que lo más difícil es predicarle a la familia, que lo conoce a uno, que le conoces todos esos montón de errores que uno tuvo en el pasado. Y no logran ver, les resulta difícil convencerse de que Dios puede hacer transformaciones en nuestras vidas. Y tuve muchos conflictos frente a un montón de cosas idolátricas que había en mi casa, de toda clase de imágenes y mentales de mi mamá y mis hermanos. Casi hubo combate físico con uno de mis hermanos por esta causa. Pero finalmente la batalla, aunque la di choretamente, les digo sin mucha sabiduría, Dios me ayudó en su misericordia. Mi madre entró en el reino, mi hermano, mi hermana, sobrinos, sobrinas, cuñados. Falta mi padre y falta mi hermano mayor. Pero yo le dije a Dios, yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo y yo no creo que tú vayas a permitir, Señor, que mi padre, que mi hermano mayor partan de este mundo sin haberte conocido, sin que tú los salves, sin que ellos vivan y te honren como tú te mereces, Señor. Yo soy tu hijo. Y yo creo que una vez que llega la luz de Cristo a los hogares, eso es indetenible, porque Él venció y nos hace a nosotros también, junto con Él, más que vencedores. Entonces esta palabra no solamente es para nosotros saber permanecer y defender nuestra fe frente a nuestros seres más queridos, dice Jesús, que son los que nos pueden convencer con mayor facilidad, dado el nivel de cercanía, de influencia que tienen en nuestras vidas. Dios te dice, puedes hacerlo. Si no puedes hacerlo, porque tú tienes mamitis, tienes papitis, tienes un hermano que te controla, tienes un hijo caprichoso que te manipula. Yo, bueno, si esos son la guía de tu vida, ellos son tus dios. Entonces yo no puedo ser tu Dios si tú tienes otro Dios, tienes otro ídolo a quien seguir. Tienes que separarte de eso y ponerme a mí en primer lugar y yo te voy a enseñar cómo amar mucho más de lo que tú pensabas que era el amor a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu hermana, a tus hijos. Y vas a ver grande provecho en eso. Pero también dice que debemos aborrecer nuestra propia vida. Y nuestra propia vida tiene que ver con estos patrones o fortalezas contra los cuales debemos dar una batalla interior. Toda esa, como dijo Pablo, toda esa basura que él acumuló durante toda su vida, él le llamó así. Todo eso que yo sabía, que yo creía conocer, todo lo que eso que me llegó a mi vida lo tengo por basura y ahora me he dedicado a tener y a conocer a Cristo.
Así debe ser el nivel de renunciar. Renunciar a las cosas materiales, posesiones físicas que te apartan de Dios y que evitan que puedas fundirte y permanecer en Cristo. Pero también a todas esas convicciones, refranes, pensamientos que recibiste de las redes, de libros que no son conforme a la fe. Esto le llamo yo el espíritu de Grecia, el espíritu de mayor difusión en el mundo, que es el intelectualismo, las filosofías y un montón de cosas huecas que no pueden sostenerse en sí mismos porque en ninguna de esas cosas hay vida, solamente en la persona de Jesús. Y entonces hay gente que quiere vivir con esta dualidad de cosas de Dios y de cosas del mundo. Dios te dice, ¿estás dispuesto a renunciar a todo eso que se opone a mi palabra? Si no, no eres digno de seguirme. Entonces, Dios está advirtiendo que necesita de una decisión contundente de abandonar todo eso y saberte manejar y defender tu fe, poner a Dios en primer lugar frente a cualquier otra cosa. Y esto no es para pelear, no es rebeldía. Y aprovecho esta oportunidad para que si este video tú consideras que tu familiar lo puede soportar, porque hay gente que se acostumbró a ver mensajitos de 30 segundos, minutos, y fuera de allí eso no es normal, eso no es moda, eso no lo aguanta nadie. Estos videos y la palabra de Dios solamente se deleitan en ellos los que aman a Dios, los que escuchan su palabra, se deleitan en su palabra. Pero si alguien no puede mostrarle una fracción, la más importante que considere, muéstrele este video porque también es para estos familiares que no creen en Cristo y que presentan contiendas sin saber ellos que están siendo manipulados por las fuerzas del reino de las tinieblas y que entiendan que tú te diste una oportunidad a la vida nueva y a la vida eterna y que has decidido para ti, en tu libre elección como persona, adoptar un camino, el camino de Cristo. Dile que te permitan darte esa oportunidad que primero te dio Dios por amor y tú estás aceptando esa invitación y estás viviendo así por agradecimiento a lo que Él está haciendo por ti. Comprendan que no se trata de un rechazo, que ellos entiendan que no es rebeldía, que no es deseo de mostrarnos mejor que ellos, no, es simplemente un comportamiento conforme a lo que dice Dios y nada tiene que ver con ellos, no es contra ellos, es por mi propia vida que yo hago eso. Y así como cada quien toma su camino de vida o de muerte, yo he decidido tomar, dile así, el camino de la vida y te ruego que me permitas vivirlo y darme cuenta por mí mismo el si es provechoso o no. Y tú y yo sabemos que es tan provechoso que da vida abundante y da vida eterna. Eso es impresionante y un gozo extraordinario. Continuamos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Un discípulo verdadero de Cristo debe llevar la cruz como Cristo. ¿Y qué llevaba ahí en la cruz? ¿Qué llevaba? ¿Qué peso era ese? Él estuvo dispuesto a llevar, a cargar sobre sí el error, los pecados, la maldad de este mundo. Tú también debes ser misericordioso como Cristo y estar dispuesto a soportar, a perdonar, a ayudar, a sufrir por otros, para que ellos entiendan que tú le amas de esa manera. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Dijo Cristo, y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Entonces, si tú haces lo que Cristo te dice y te sacrificas, te mueves como Él por amor a los demás, más que tu propia vida, como antes te dijo, tienes que aborrecer tu propia vida. ¿Para qué? Para entregársela a otros. Entonces, para que otros vivan así como Cristo te dio vida, tú los lleves a ello, a conocer a Cristo por tu sacrificio, por tus palabras, por tus acciones, por tus omisiones, a que ellos también vayan a Cristo y conozcan la vida. Esa es la vida que tú les vas a dar. De tal forma que la gloria y la honra sea siempre para Dios y no tus propios méritos. Porque todo lo que haces es por Él, porque Él te lo enseñó, porque primero lo hizo en ti. Entonces, Él dice, tiene que ser así como yo y seguirme, parecerte a mí. Yo voy delante de ti mostrándote cada cosa que tienes que hacer. No tienes que tú inventar nada. Déjame que yo te guío, porque para eso vamos a estar unidos, porque para eso resucité, estoy vivo. Y estoy vivo para interactuar contigo,
para estar pendiente de ti. Yo no resucité y estoy vivo para que me trates como un muerto, para que me veas como lejano. No, 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 yo estoy aquí, en pos de mí. Te está diciendo, ven en pos de mí, porque estoy vivo y tú no vas a seguir un muerto, vas a seguir a un vivo reinando en gloria. Amén. Y dice, porque y empieza a dar un ejemplo de una comparación o un ejemplo aquí en la tierra de por qué lo que significa seguir a Cristo. Dice, tienes que estar consciente de los retos que vas a enfrentar. Y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces ya Dios te está diciendo, tú quieres venir en pos de mí, mira, te estoy dando las cosas que vas a vivir, que vas a necesitar, que vas a experimentar si vienes en pos de mí. Porque no quiero que me sigas y esta parte no te la hayan contado, entonces diga, yo no sabía esto, eso, que yo iba a tener este problemón, que yo iba a tener que sufrir esto y que yo tenía que, no, yo hubiese sabido eso, señor, entonces no te sigo. Porque meterme con mi mamá, decirle que no a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi esposa, no, ni loco, dígame a mi esposa, no me deja dormir más nunca en la casa. ¿Ve? Entonces te dice, no, tú tienes que estar dispuesto a pararte allí estoicamente frente a ella y a todos los demás. Te lo está advirtiendo. ¿Ve? Entonces, así como el que va a edificar una casa, voy a necesitar cabilla, la casa va a ser de tamaño, tantos bloques, tanto cemento, tanta arena, las tejas, el techo, lo que sea, los tubos, la herrería, y termino mi casa. ¿Estás consciente de cuánto te va a costar esa casa? Así, ya estás consciente por las palabras de Jesús de lo que te va a costar seguir a Cristo en tu familia y con tus seres queridos y las cosas que tienes que renunciar en tu propia vida. Cristo te está hablando clarito para que nadie se burle de ti, para que no seas eso como de la parábola de los terrenos o de la parábola del sembrador, le llaman algunos otros. ¿Ve? Aquel que comenzó, recibió la palabra, creo que este es de las piedras, de los pedregales, y creyó y gozoso entró y le gustó, fueron las ofertas buenas de Cristo y tal, y salvación, y te vas a curar, etcétera. Todo muy lindo, tal y lindo, pero cuando dice la parábola que vinieron las persecuciones por causa de Cristo, la gente te empezó a acusar, ay, te metiste evangélico, ay, ahora resulta que eres un fanático. Entonces, compadre, ahora no vas a salir más con nosotros, compadre. O sea, se acabaron las salidas y las rumbas. Y empieza la gente a burlarse, mira cómo se viste, mira lo que hace, etcétera. Entonces, no, yo de verdad no sabía que iba a tener estos problemas. Yo mejor me salgo de esto. Porque a mí me conviene más estar con esta gente, con el jefecito mío y con los panas de aquí, del club. Con ellos me la llevo bien, que se están burlando de mí. Yo no voy a vivir esta vida así, la gente burlándose de mí. Y entonces, son como esta parábola, que no aguantan, se salen y nunca llegan a conocer a Dios, ni experimentar sus frutos, ni su reino. Y algo parecido dice, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y viene la otra comparación. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él, contra 20,000? De esta forma Jesucristo te está advirtiendo. Miren, quiero que te metan una cosa en la cabeza. Aquí en la tierra, los cristianos, los verdaderos discípulos de Cristo, no todos los que se congregan, sino los verdaderos discípulos de Cristo, que se sacrifican, que estén dispuestos a pagar el precio, que aman de verdad, que llevan su cruz de verdad, que tienen los mandamientos de Cristo y los guardan, los viven. Esos siempre van a ser en cantidad más poquito que el mundo que no cree en Cristo y más poquito inclusive de los que dicen ser discípulos de Cristo, pero efectivamente no lo son. Es decir, nunca esperes tú que los cristianos sean mayoría en el mundo. No, Cristo te está diciendo 10,000 contra 20,000. Siempre Dios va a trabajar con un remanente escogido y Él desea que tú seas ese remanente escogido. Así como Gedeón, que reunió un ejército de 100,000 y pico, luego lo redujo a 22,000 y dijo, esa es mucha gente para mí, no necesito eso porque entonces como muestro mi gloria y mi poder, necesito otros. Y hizo la prueba de beber agua ahí en un lago y quedaron finalmente 300 y con eso fue lo que Dios se glorificó. Dios siempre trabaja como un remanente, no con mayorías. Y te está advirtiendo, no esperes que los cristianos sean mayorías, por tanto vas a conseguir oposición del mundo, en los medios, en la misma congregación de los religiosos, de los que creen que son cristianos y no lo son.
te vas a conseguir una oposición terrible en todo tema. Terrible, no voy a exagerar, ¿no? Pero siempre va a haber un mundo que te va a oprimir y va a llamar a la carne a que te salgas de este pacto de amor que hiciste conmigo en la cruz del Calvario. Te lo está advirtiendo. ¿Sabes eso, no? ¿O estás esperando que todo el mundo sea cristiano como tú? No. ¿De que todos piensen como tú? No. Pero te tengo una noticia revelada. Ciertamente nunca vamos a ser mayoría en este mundo conocido. Pero sí te digo una cosa, en el mundo material, pero en el mundo espiritual del reino de mi Padre, que le incluye Él, Jesucristo, el Espíritu Santo, los ángeles, principados, dominios, tronos, los ancianos, etc. Ahí sí. Es allí donde se ganan las batallas. Allí sí somos mayoría. Si no, pregúntale a Eliseo, al profeta Elías, cuando fue rodeado con su siervo. Jefe, mire este gentío aquí que nos va a matar. Dios mío, abre los ojos espirituales para que vea lo que está pasando aquí. Y termina concluyendo, mayor son los que están con nosotros, no solamente mayor en números, sino mayor en poder. Así que tienes que entender que vas a entrar en un reino donde mayor son el número de ángeles y más poderosos y de Dios y del Señor y del Espíritu Santo y de todo lo que existe en los cielos a la disposición y conforme a la justicia de Dios son mayores y más poderosos que cualquier otro en la dimensión espiritual y que cualquier cosa o persona o señor de este mundo. Ahí sí somos mayoría. También esto lo podemos confirmar en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, cuando dice que cayó de la dignidad del cielo un tercio de los ángeles, arrastró con su cola a Satanás y se trajo a un montón de ángeles que hoy son conocidos como demonios. Unos están encarcelados, otros están operando, otros después que estuvieron en la tierra también fueron encarcelados, aquellos que se ayuntaron con mujeres también cayeron de su dignidad, pero si bajó fue un tercio, quiero decir que en los cielos hay 2/3, es decir, el doble y mucho más poderoso que los que obran en el reino de las tinieblas. Mire, compañero, venir al reino de Jesucristo es ganancia por todos lados, pero Él te está advirtiendo, aquí en este mundo, con tus sentidos espirituales, con tus sentidos carnales o físicos, tú lo que vas a experimentar es oposición, gente, mayoría, que no cree como tú, verdadero discípulo, y un mundo que se va a oponer por todos lados. Te lo están advirtiendo. Así que no te pongas a creer que esto va a ser, no sé, Alicia, mejor no nombro esa serie, es decir, un jardín de rosas, todo precioso. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? Yo sí. Y mire, le tengo buenas noticias, cómo me ha ido de bien. No sabes cuánto le agradezco a Dios las grandes victorias, alegrías, y cómo me ha hecho entender la vida de una manera diferente. Siempre Él conmigo, siempre Él conmigo. Los hombres van y vienen, pero Él permanece para siempre. Y luego dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, bueno, ya lo leímos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, buena es la sal, ya estamos terminando, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Él, ya sabes que Jesucristo dijo que sus discípulos somos la sal del mundo. La sal conserva la justicia, la moral celestial, las buenas costumbres, la paz, la sabiduría celestial pura y no contaminada. La sal es lo que trae una transformación para establecer el reino donde no lo hay. La sal le da gusto a la vida, le da sentido a las cosas, verdaderamente, entendimiento a lo que no entendemos. Pero dice, pero si tú no eres capaz de soportar, de pagar el precio, sino que te quiebras a mitad de camino, no terminas la obra porque no consideraste que iban a pasar ciertas cosas, porque te sentiste oprimido, porque el mundo te atacó, te tentó y te tentó, te dice, bueno, ya fuiste sal, pero no aguantaste. Y una sal que no aguanta y deja de servir a Dios, deja de ser discípulo de Cristo, porque no es provechoso, porque no le obedece, deja de ser sal. Y aquí viene una explicación a esas discusiones eternas bobolongas de que si la salvación se pierde o no se pierde. Aquí está la palabra. Te deja de ser sal. Y si ya no salas, si ya no transformas, si no impactas ni tu familia, ni nada en este mundo,
Tú podrás creerte lo que tú quieras, pero dice la palabra, ¿con qué se sazonará? Entonces ya con quién cuenta en tu familia si tú no, con quién cuesta en la congregación si ya tú no crees, ya no quieres aguantar nada, ya no quieres sufrir. Entonces dice, ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Lo arroja afuera. No sirve. Me perdona esta expresión cruda, pero él dice, mira, no sirves para nada, ni para la tierra, ni para el muladar. Comenzaste una carrera conmigo que no terminaste, que abandonaste. Y tu destino va a ser el mismo como que si nunca hubieses creído. Arrojado fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del redil de las ovejas. Fuera de mi familia. Fuera de mi reino. Porque eso es lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Quieres galardón? Tienes que pagar el precio de amor. Cargar tu cruz. Este evangelio barato que se predica de que Dios es puro amor y que tú puedes hacer lo que quieras. Lo siento mucho, eso no es la verdad. Aquí tienen la verdad. Cristo hablándote claro, sin mentiras. Y esto no lo predico para que tengas miedo, sino para que sepas que vas a tratar con una persona de reino, Jesucristo, que nunca te va a mentir, que te va a ayudar a superar esto, que juntos te va a llevar más lejos de lo que tú te imaginas y te va a dar mucho más allá de lo que has pedido e inclusive has soñado. Porque te está hablando claro, es alguien confiable. Te lo digo, te lo prometo que es así. Es un ser extraordinario por el cual vale la pena vivir y morir. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, esta fue la predicación del día de hoy. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Esto es para valientes. Y te veo como un valiente. Y te veo en una aventura de vida eterna, en un camino extraordinario, que lo vas a vivir, y no solo con Jesús, conmigo y con muchos hermanos que aman al Señor. Santo, santo, te bendigo. No dudes venir a la vida. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre.